Regresamos a Noticias 24. La mesa directiva del Partido Socialista pidió hoy al Tribunal Supremo de la colectividad pronunciarse sobre supuestas irregularidades denunciadas en los comicios realizados en la comuna de San Ramón. Esto luego que un reportaje de Canal 13 revelara que ex militantes del PS expulsados por graves acusaciones en el municipio de San Ramón tuvieron algún grado de participación el día de las elecciones en esa comuna y además que en el padrón del partido figuran personas inscritas en la casa ligada a un narcotraficante en ese municipio. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el militante del PS y abogado constitucionalista Fernando Atria. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, primera pregunta de cajón. Ya se está escuchando la posibilidad de anular lo que es la elección en San Ramón, justamente por estas irregularidades denunciadas el día de ayer. Amplío un poco más la pregunta. ¿Habría que repetir la elección del Partido Socialista sumando lo de San Ramón a lo que ha sucedido con los otros hechos que han generado polémica en la colectividad? Bueno, efectivamente, hoy día, repentinamente, apareció una especie como de consenso extendido que parece ir extendiéndose de la necesidad del hecho de que la elección en San Ramón tenía suficientes irregularidades como para ser revisada su validez, por no decir anulada, que fue lo que, por supuesto, el apoderado de nuestra lista, el diputado Marcelo Díaz, ya había pedido al Tribunal Supremo. Yo creo que, por cierto, lo que se ha sabido, sumado a lo que ya se sabía, porque la verdad es que en términos de irregularidades la cuestión ya se veía problemática. Yo diría que eso es es el punto de partida para empezar a conversar. Eso, por supuesto, no es una reacción suficiente a lo que ocurre en San Ramón. O sea, el primer punto es que anular de todas maneras a su juicio la elección en San Ramón. Bueno, yo creo que es difícil mantenerla como una elección válida en estas circunstancias. A mí me llama la atención que los representantes yo he oído a algunos dirigentes del Partido Socialista decir: sí, no hay ningún problema en anularla porque no cambia los resultados porque ganamos igual. Lo decía el presidente del partido. Bueno, yo creo que es una manera, la razón por la cual hay que anularla no es porque sea indiferente en el resultado. La razón por la cual hay que anularla es que, hay suficientes antecedentes para pensar que hay un problema muy grave con el padrón. Y me refiero a la segunda parte de tu pregunta. No sirve de mucho como solución al problema, como una manera de hacerse cargo del problema, simplemente decir, bueno, en 2 semanas más repetimos la elección, porque esa elección va a ser con el mismo padrón. ¿No? Entonces, aquí hay un problema mucho más profundo y, sobre todo, es un problema que tiene que ver no con... mejor dicho, que tiene que ver con la posición en la cual queda el Partido Socialista ante la ciudadanía. ¿En qué posición queda el Partido Socialista para tener una voz respecto del paro de los profesores, o respecto de la reforma de pensiones, o respecto de cualquiera de las otras cosas que se está discutiendo? Es decir, la imagen pública, perdón, Fernando, que queda luego de esta elección interna, finalmente con la guinda a la torta que es San Ramón, con estas irregularidades, es lo que deja muy mal parado al Partido Socialista y a la nueva directiva que podría asumir en los próximos meses. Un poco. Bueno, es una cosa evidente que esto daña al Partido Socialista y le produce un daño que ojalá no sea irreparable. Pero ese daño se manifiesta no en la debilidad del presidente, este daño se manifiesta en que incapacita al Partido Socialista para hacer lo que justifica su existencia, ¿no? Que es presentarle al país un proyecto de transformación que pueda conducir las demandas que están en la sociedad. Yo creo que hoy día, eso se veía, había problemas de antes, ¿no? Uno de los puntos centrales de la campaña que hicimos con Maya Fernández era precisamente que el Partido Socialista necesita imperiosamente recuperar su credibilidad ante la ciudadanía, de que cuando el Partido Socialista dice estar en una posición o en otra, o que tiene un proyecto que puede articular a la sociedad o a las fuerzas transformadoras de la sociedad, realmente lo puede hacer y lo cree. El problema de credibilidad existía de antes, pero evidentemente el reportaje de ayer lo afecta mucho más gravemente. Y entonces la reacción que tiene que tener el partido tiene que ser una reacción adecuada a la envergadura de la situación en la cual estamos. Y yo diría, cuestionar la validez de la elección en esa comuna no llega ni siquiera cerca de estar a la altura del problema que enfrenta el Partido Socialista. Ahora, con respecto a la situación de San Ramón, recordar que el alcalde Miguel Ángel Aguilera, luego de también una denuncia de informe especial en ese caso sobre la situación y relaciones y nexos que está siendo investigado evidentemente, pero que había mucho antecedente del edil con narcotraficantes en San Ramón, sin ánimo de estigmatizar a la comuna, pero evidentemente hablando desde la línea de lo que fue la investigación en su minuto, él fue suspendido. Hubo una
Fue primero suspendido, después expulsado. Y después expulsado, definitivamente. Aquí quiero apuntar a lo que sucede en el Partido Socialista. Esto estaba hablando de 2017. Ahora estamos escuchando temas que quedan y los mismos involucrados en ese reportaje que se dio aquí en TVN. ¿Hay una negligencia? ¿Se dejó estar el Partido Socialista con respecto a la situación, en este caso de la comuna, de lo que sucedía con los antecedentes? O sea, la verdad es que es bien difícil de entender por la ciudadanía, creo yo, esto de que el Partido Socialista reacciona cada vez que hay un reportaje en la televisión. O sea, hay un reportaje en Informe Especial y entonces el alcalde de San Ramón y otras personas vinculadas a él son expulsadas del partido. Hay un reportaje en Canal 13 y se repite y se anulan las elecciones en San Ramón. Eso no puede ser. Y entonces la pregunta primera, no la primera, pero una pregunta importante es, ¿qué pasó en el tiempo intermedio? Y aquí yo creo que uno tiene que empezar a darse cuenta de que, bueno, alguien tiene responsabilidad por lo que el Partido Socialista hizo o no hizo en ese tiempo intermedio. Y yo creo que es evidente que quienes tienen responsabilidad son quienes tenían el control, digamos, obtenido en elecciones, no quiero decirlo, quienes tenían el control de las instancias orgánicas del Partido Socialista. Me refiero al Tribunal Supremo, al Comité Central, a la Comisión Política y a la mesa. El presidente del partido, Álvaro Elizalde. Bueno, evidentemente quienes tienen la conducción del partido son quienes tienen toda la responsabilidad de lo que el Partido Socialista hizo o no hizo durante estos 2 años. Tienen derecho a llevarse el crédito por todo lo bueno que se haya logrado y tienen que responder. Yo habría dicho también por el hecho de que sufrimos una derrota electoral, pero esas son las cuestiones que a estas alturas uno podría llamar puramente políticas. Eso es puramente político. Claro, pero también tienen que responder por lo que el partido hizo y no hizo. Hoy día el presidente del partido dice, vamos a hacer una auditoría del padrón. Bueno, nosotros estuvimos pidiendo en la Comisión Política auditoría del padrón todo el tiempo desde el 2017 y nos decían siempre que no era posible, que la regulación legal, etc. Y entonces hoy día quienes se opusieron a hacer esa auditoría y quienes no tematizaron después de ese reportaje, porque uno podría decir, ese reportaje, el anterior, marca el momento en que ya la cuestión no podía ser ignorada. Uno también podría preguntarse si de antes ya se podía ver venir, etcétera. Pero quedémonos en eso, ¿no? En ese reportaje de octubre del 2017. Sí. Por lo menos desde entonces, el hecho de que había un problema y grave en el padrón, no solo en San Ramón, especialmente en San Ramón, pero no solo en San Ramón, ya era conocido. Y aquí había una conducción del partido que tenía el control de las decisiones institucionales del partido y entonces lo que hicieron o no hicieron a ese respecto es responsabilidad enteramente de ellos. Ahora, vuelvo al tema de la elección nacional, porque uno cuando ve que hay un padrón manipulado, poniéndole el nombre duro, uno podría decir que la base en que se sustenta un comicio de elecciones internas finalmente se cae. Aunque sea solamente... Es extraordinariamente grave. Aunque sea solamente, y no es menor, creo que un 20% del padrón está representado justamente en este hecho en particular. Bueno, ese solo hecho, que el 20% del padrón esté en una comuna, ya es un problema grave. Que ya era un problema, claro. Entonces, por cierto, y eso afecta la presentación del partido ante la sociedad y afecta también la posición de los militantes, porque si el Partido Socialista tiene una cantidad considerable de su padrón, que es un padrón problemático, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, si por cada militante puro y sincero hay 3, 4... Todos son arrastrados. Bueno, ¿cuál es el poder que tienen los militantes para decidir la línea del partido? Es un poder que se ve, ahogado por esa otra dimensión. Entonces, el problema de eso es que, como yo te decía antes, no sirve de mucho decir hoy día, hagamos la elección de nuevo, porque esa elección también se va a hacer con el padrón, con el mismo padrón. Entonces, yo creo que lo que hoy día hay que hacer, el partido tiene que tener una reacción que esté a la altura de, que sea correspondiente a la gravedad de esta situación. ¿Cómo podría ser eso en términos prácticos? Bueno, yo creo que la cuestión fundamental es que el partido necesita tener un padrón limpio. Y un padrón limpio quiere decir un padrón que no tenga elementos que estén vinculados al narcotráfico, que esté libre de toda sospecha y que no tenga elementos clientelares, etc. El partido necesita hacer una revisión completa del padrón y eso lo tiene que hacer, yo diría, una mesa interina, una mesa que se nombra con el mandato de limpiar el padrón del partido. El Partido Socialista necesita poder decirle a los chilenos, esto no es fácil, pero así como nosotros tenemos un proyecto para Chile y lo podemos hacer, créannos, porque fíjese que esto que no era fácil, limpiar nuestro padrón, lo hicimos. Ahora, si el Partido Socialista no puede limpiar su padrón, entonces ¿cómo va a poder presentarse frente a la ciudadanía y decir, nosotros sí podemos arreglar el problema de la salud, sí podemos arreglar el problema de las pensiones, etcétera? Lo primero es, el partido necesita mostrar
recuperar, tiene que dar pasos para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y el primer paso, en este caso, creo yo, tiene que mostrarse capaz de limpiar el padrón del partido. Y eso tiene Entonces, que ser. ¿cómo, perdón, Fernando, los ciudadanos, y voy a ser un poquito más enfático, los militantes del Partido Socialista, porque obviamente son los que primero le importa esta situación, pueden de alguna manera aceptar la declaración del presidente del partido, Álvaro Elizalde, quien dijo que la elección fue transparente? ¿Usted cómo evalúa esa frase? Con todo ese contexto que se conoce y con todas las dudas que quedan para adelante. Bueno, yo no creo que uno pueda decir, digamos, mostrar... O sea, esta elección es transparente así como el del 2012 fue el mejor censo de la historia, ¿no? O sea, en el mismo sentido. Yo creo que hoy día no puede el Partido Socialista aparecer negando el problema que tiene. Se ha negado por 2 años. Y negarlo tiene un costo. Ese costo es que inhabilita al partido para hacer lo que el partido tiene que hacer. ¿Está inhabilitado? Inhabilitado en el sentido... Para ser bueno, yo creo que es el principal responsable porque es quien conducía al partido. Entonces, lo que el partido hizo y lo que no hizo en los últimos 2 años es responsabilidad de la conducción y él, por supuesto, la encabeza. Si esto es una cuestión muy simple, si el poder político no es un poder que se tiene para felicitarse uno mismo. Yo lo escuchaba él justamente diciendo, yo agradezco el apoyo que hemos recibido porque ahora recibimos el 66% de los votos. Bueno, ese poder que le da, ese poder tiene responsabilidades. Para citar a ese gran filósofo que es el hombre araña, uno puede decir, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Una gran responsabilidad. No, entonces, el gran poder que él tuvo durante los últimos 2 años y que probablemente, aparentemente va a seguir teniendo, bueno, ese es un poder que le impone una responsabilidad muy grande. Y en ese periodo fue precisamente el periodo en el cual esto se continuó después de que ya se había hecho público. Entonces, que venga ahora a decirnos, hay que hacer una auditoría del padrón. La pregunta obvia es, ¿por qué no se decidió hacer esa misma auditoría del padrón en octubre del 2017? Y entonces estaríamos en una situación distinta. Podríamos decir, sí, es verdad que tuvimos este problema en San Ramón, pero vean ustedes, fuimos capaces de enfrentarlo y entonces pueden confiar en nosotros. Eso no se ha hecho, no lo podemos decir ahora eso, pero yo espero que de aquí a 2 años, de aquí a 1 año, el tiempo que sea necesario para hacerlo seriamente, podamos decirlo. Pueden confiar en nosotros porque nos costó, pero lo hicimos. Limpiamos nuestro padrón y ahora nuestro padrón no tiene... A lo mejor es mucho más pequeño, es verdad, pero es un padrón donde no hay clientelismo, donde no hay vínculos con actividades objetables, etcétera, ¿no? Todo esto que estamos sabiendo no existe. Y eso es fundamental. Para eso es necesario una mesa que tenga interina, que tenga un mandato específico. El mandato de esa mesa es limpiar el padrón. ¿Una mesa de transición? Sí, exactamente. Y después de que el padrón esté limpio, bueno, con un padrón limpio podremos discutir acerca de hacer una nueva elección, etcétera, porque ahí entonces sí tiene peso el resultado de una elección como esta. Hoy día, la duda sobre el padrón, que es evidente en el caso de San Ramón, pero no es solo San Ramón, bueno, esa es una duda que se comunica a todo el acto electoral. Y ahora, eso es una situación intolerable. Y hay un tema. De hecho, el presidente del partido, Álvaro Elizalde, solicitó al Tribunal Supremo investigar, pero también es un Tribunal Supremo que ya no va a tener el presidente del tribunal, que ahí, de hecho, ha criticado a la lista de Maya Fernández por una serie de objeciones y temas más personales. Entonces, yendo también a lo que ha sido la elección en sí, 17 días donde no se tenía el resultado oficial, dimes y diretes. Hoy día, ahora, por ejemplo, leo declaraciones del senador Insulza que dice que Marcelo Díaz vive del escándalo. Esto ya es una sumatoria de mucho. Insisto, la guinda de la torta y lo más grave, evidentemente, por tener un padrón manipulado, como se da conceptualmente, es la situación de los votantes de San Ramón. Pero aquí hay una historia que nos muestra una elección que está muy mal. Bueno, yo creo que lo que muestra San Ramón es que ese padrón abultado de San Ramón no es neutral políticamente dentro del partido. Es decir, es fuente de poder para algunos. Y entonces, claro, esa es la razón que hace difícil, por así decirlo, o que ha hecho difícil enfrentar el problema. Yo espero que lo que se está produciendo hoy día, el escándalo que se está produciendo y el daño que esto puede producir al partido sea suficiente para vencer esa reticencia a solucionar el problema del padrón, a pesar de que eso va a afectar a quienes obtienen parte de su poder y de su base electoral de ese padrón. Ahora, respecto de la actuación de Marcelo Díaz, hoy día que yo he escuchado ya a varios dirigentes decir, es necesario, o sea, está bien, consideremos la posibilidad de anular la elección de San Ramón. Bueno, Marcelo Díaz como abogado, como apoderado de la lista de Maya, fue el que pidió la revisión de la votación en San Ramón. Entonces, en buena medida, lo que ha estado pasando ahora
ratifica lo que la lista en su momento dijo. Yo creo que quienes acusaron a Marcelo pensando que el problema era un problema personal de él, tratando de reducir el problema político a un problema de si me cae bien o me cae mal tal persona, ¿no? Dijeron, él está siendo un factor divisivo. No, eso es lo que había que hacer. La función de un apoderado de lista es esa, y en este caso, él fue el que llevó al Tribunal Supremo la petición de que el Tribunal Supremo revisara la elección en San Ramón. De hecho, lo hizo de una manera mucho más enfática que lo que declaró la mesa que le iba a hacer. La mesa sacó una declaración pública diciendo, nosotros le vamos a pedir al tribunal que se pronuncie de oficio. O sea, ni siquiera se lo estamos en rigor pidiéndolo, ¿no? Estamos simplemente diciendo, si ustedes creen que sería bueno, mírenlo. Yo creo que aquí falta hacerse responsable de lo que ha pasado. Y esa responsabilidad tiene que llegar hasta donde tenga que llegar. Fernando Atria, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego.